1 A. Estamos con Cristian Castillo, que va como candidato a diputado nacional. Nuestra lista acá en Junín está integrada por trabajadores, por mujeres, por estudiantes y jubilados, jubiladas también. Es decir, es una lista de trabajadores básicamente. Y bueno, lo que queremos plantear en la ciudad de Junín es invertir las prioridades. Creemos que tiene que ser una ciudad gobernada para y los trabajadores, por y para los trabajadores. Nos parece muy importante acompañar esta elección a nivel nacional con Miriam Bregman y Nicolás del Caño. Y bueno, una de las propuestas que tenemos es, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, para tratar de priorizar el tema laboral, que es muy importante también acá en Junín. Hay mucha precarización laboral, de los jóvenes sobre todo, que no tienen aguinaldo, que no tienen vacaciones. Después otro tema importante es el tema del medio ambiente. Nosotros estamos planteando que hay que terminar con las fumigaciones de agrotóxicos. Con agrotóxicos hay que ver el tema también muy importante, el tema del agua, de la contaminación con arsénico. Son algunos de los temas prioritarios acá en la región del interior, no solamente en Junín. También proponemos que el intendente o la intendenta o los funcionarios, digamos, del municipio también cobren como un docente, como un trabajador docente. También a nivel de educación, creemos que el fondo de financiamiento educativo que tiene que ser usado para obras de infraestructura en las escuelas. Yo soy docente y todo el tiempo estoy trabajando en escuelas que están en mal estado. Los techos se caen, la pintura se cae también. Son condiciones donde no hay tampoco implementos para trabajar. Por ejemplo, no hay computadoras, la virtualidad, la conectividad tampoco funcionan en las escuelas. Ese es otro tema que a partir de la pandemia también se pudo ver que era muy necesario, el tema de la conectividad y las netbooks. Bueno, necesitamos más presupuesto, digamos, para salud, para educación. El tema de salud también es un tema importante, el tema del hospital, que los trabajadores tienen un salario muy por debajo de la canasta familiar. Entonces eso también hay que revisarlo y verlo. Nosotros estamos proponiendo también un salario igual a la canasta familiar, que suba en función y teniendo en cuenta la inflación. Bueno, esas son algunas de las propuestas, digamos, que estamos proponiendo y llevando adelante desde nuestra lista acá en Junín. También está conmigo Carmen, que es primer candidata a concejal, así que bueno, les dejo también la palabra a ella. Sí, básicamente lo que buscamos es hacer una alternativa distinta, digamos, a lo que hay en el panorama. Digamos que la única falta que tiene, digamos, es seguir el costo, digamos, de toda la crisis la sigamos pagando los trabajadores. Entonces, bueno, me parece que es más que necesario, digamos, presentar una alternativa distinta, donde la variable de ajuste no seguimos siendo los trabajadores, sino quienes se han llevado históricamente, digamos, se han llevado la riqueza de nuestro país. Me parece que es hora, ya más que suficiente, digamos, que sean ellos quienes paguen el costo de la crisis. Entonces, bueno, desde ese punto de vista nos planteamos, digamos, una alternativa diferente, donde los trabajadores son los que tienen que tomar la posta y llevar adelante, digamos, un programa como el que planteamos nosotros y las otras necesidades que también surjan de ese mismo trabajo, pero fundamentalmente centrarnos en esto, digamos, en ser una alternativa con una visión de los trabajadores a la cabeza. Bueno, vamos, dejamos un poco a Cristian ahora que
Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Ayer se estuvo discutiendo sobre el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al que dice haber llegado Sergio Massa, y creo que se confirma todo lo que viene sucediendo y lo que venimos denunciando. Es un acuerdo que le da ventajas a sectores empresariales, se lo va a llamar el dólar maíz, una de las medidas centrales, y encarecimiento de ciertos dólares que va a tener una consecuencia devaluatoria e inflacionaria. O sea, para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, nuevamente se va a descargar sobre los salarios, sobre las jubilaciones. Y esto es lo que viene ocurriendo, ¿no?, en nuestro país. Y eso es muy interesante porque en realidad, si uno ve las candidaturas de las dos principales coaliciones, más allá de la pelea electoral, no tienen un modelo de país muy diferente. Es apuntar al extractivismo en sus distintas variantes para asentar dólares, para pagarle al Fondo Monetario a los acreedores privados, manteniendo bajos salarios, trabajo precario generalizado y a lo sumo un poco de política de contención social. Y ese es el futuro, si a eso se lo puede llamar futuro. Uno ve un Sergio Massa, amigo de los grandes empresarios, la embajada norteamericana, donde más allá de los gestos que quiere hacer ahora en campaña, la realidad es que ha venido ajustando al pueblo trabajador de la mano del FMI, y donde los principales recortes que ha tenido el gasto público ha sido en jubilaciones y ha sido en programas sociales. Ahí se acaba todo lo que uno quiera decir o prometer. O sea, se está ajustando al pueblo para pagar una deuda que ha sido una estafa, un negociado, que Argentina nunca debió haber reconocido, que se fue todo a fuga de capitales y que hasta la Auditoría General de la Nación ha señalado que no cumplió con los requisitos legales mínimos. Entonces, pese a eso, pese a que está certificado que fue una estafa, se obliga al pueblo trabajador a pagar esa estafa. Y lo peor todavía no ha llegado del ciclo de endeudamiento. Lo peor está por delante, el año que viene 10.000 millones de dólares, y ya después, a partir del 2025, 20.000 millones de dólares por año. O sea, calculen ustedes, es como todo lo que se perdió en la sequía este año, pero que hay que pagar año tras año de 2025 hasta 2031-32. Bueno, es una deuda absolutamente impagable. Y por el contrario, lo que tenemos son las necesidades totalmente postergadas del pueblo trabajador, que ha visto una caída permanente de su salario y de las jubilaciones. Los salarios vienen cayendo sistemáticamente desde el año 2017 hasta la fecha. No se revirtió la caída de Macri, sino que se continuó con el gobierno de Alberto Fernández, y esto ha implicado una transferencia de ingresos muy grande desde los trabajadores hacia los capitalistas, una transferencia regresiva, que es lo que está en la base del aumento de la desigualdad social, que es algo que se viene dando año tras año. Se han transferido alrededor de 80.000 millones de dólares de los trabajadores hacia los empresarios desde el gobierno de Macri hasta la actualidad. Eso también puede medirse de otra forma. El salario promedio era de 270.000 pesos en el año 2015 y es hoy de más o menos 201.000. Tal es así que hay economistas que han graficado que en esa pérdida, en esa caída sistemática del salario, se ha transferido un auto 0 kilómetro promedio de cada laburante hacia el capital. Y eso lo ha sostenido, insisto, el gobierno de Juntos por el Cambio primero y ahora el gobierno del Frente de Todos. Por eso, esto ha generado una situación de descontento en gran parte de la población, que se expresa no yendo a votar, votando en blanco, en algunos lugares votándonos a nosotros, como ha sido el caso de Jujuy, donde obtuvimos un muy buen resultado y hemos puesto lo conquistado en la elección provincial al servicio de la lucha de los trabajadores, los pueblos originarios contra la reforma reaccionaria de Gerardo Morales, la reforma antiderecho. Y creo que este descontento que existe en gran parte de la población se explica por un malestar creciente en las condiciones de vida. Hoy, aunque uno tenga un trabajo estable, muchas veces está bajo la línea de pobreza, hay que conseguirse un trabajo adicional para llegar a fin de mes, hacer changa los fines de semana, o horas extras como algo permanente. Bueno, las y los docentes, que decía Fernanda, es algo ya habitual, que hay doble o triple turno desde hace muchos años, y eso no se ha revertido. Y ni hablar de otros temas también totalmente postergados, como el acceso a la vivienda. Por un lado, de los sectores más vulnerables, que son las 3,8 millones de familias, casi 4 millones de familias que están en emergencia habitacional y viven en villas, en asentamientos, sin acceso a los servicios básicos, y donde verdaderamente no hay ningún plan
profundo para terminar con esa situación, es decir, para dar un derecho que es constitucional, que es el derecho a una vivienda digna, y sin embargo, tanto el Estado Nacional como los Estados provinciales y los distintos gobiernos vienen sistemáticamente transformando en papel mojado, como el acceso a la vivienda ahora de sectores que por ahí tienen un poco de mayor nivel adquisitivo, pero alquilar se ha vuelto algo completamente utópico, donde todas las condiciones que piden para completar un alquiler son cada vez más difíciles. Eso por causas que tienen que ver con la internacionalización del mercado inmobiliario, donde en el alquiler de plataforma te regulan $25 por día en 2 ambientes y eso se traslada a toda la cadena, porque se construye como reserva de valor y no para la satisfacción del acceso a la vivienda de quienes no pueden acceder, y no hay ningún plan verdaderamente de crédito hipotecario, una tasa accesible para la población para conseguir la vivienda propia, o aún vivienda social, ¿no? Porque estamos en una situación donde, insisto, se construye de una forma tal de que tenemos un montón de viviendas sin gente y gente sin vivienda. En algunas de las grandes ciudades, la gente durmiendo en la calle también es un fenómeno permanente, donde en estos días de invierno hemos tenido muchas muertes por vivir directamente en la calle, y donde no hay ningún plan ni del gobierno actual, ni que se plantee como agenda el tema del acceso a la vivienda. Por el contrario, una agenda de la oposición de derecha, de Juntos por el Cambio, y es una agenda de profundización del ajuste contra los trabajadores, ya sea que lo diga Bullrich un poco más vehementemente, un poco Larreta, pero es lo mismo, es quitar derechos a los trabajadores que todavía los mantienen, no otorgarles derechos a quienes no los tienen. Hoy ya una parte creciente de la clase trabajadora, sobre todo la juventud, trabaja sin aguinaldo, sin vacaciones, sin derecho a cobrar una indemnización si lo despiden, sin derecho a tomarse días por estudio, sin derecho a tomarse licencia por enfermedad. Trabajás y si te enfermaste una semana no cobrás, y ¿quién te paga el alquiler? Bueno, esa es la realidad que sufrió hoy una gran parte de la clase trabajadora. Y frente a eso, insisto, hay todo un discurso que dice que lo que hay que hacer es sacarle derecho a quienes todavía lo tienen. Bueno, nuestro planteo es el opuesto, ¿no? Al revés, ninguna pérdida de derechos para la clase trabajadora y conquista de derechos para los trabajadores que no los tienen. Y en ese sentido, 3 o 4 medidas que consideramos fundamentales. Algunas las señalaba Fernanda: la recuperación del salario de las jubilaciones, ¿no? Que, insisto, hubo una brutal transferencia de ingresos de los laburantes hacia los capitalistas, eso tiene que ir en el sentido inverso. El salario tiene que empezar recuperando todo lo perdido con más de Alberto y ganarle la inflación. Ese es nuestro planteo. Lo mismo la jubilación, que es otro sector que viene postergado y cayendo con ambos gobiernos. Debe establecerse una cláusula gatillo de aumento por inflación una vez que se da esa recuperación. Insisto, no es solo no seguir perdiendo, sino recuperar lo perdido. Y un planteo más de fondo que tiene que ver con reducir la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario, 6 horas 5 días a la semana, de forma tal de crear 1.200.000 nuevos puestos de trabajo, de solo aplicarse esta medida en las 12.000 principales empresas del país. Eso, junto con un plan de obra pública centrado en la vivienda popular, permitiría resolver no solo el tema del desempleo, sino el tema de la precarización laboral, porque estamos planteando de nuevos puestos de trabajo con derechos. Es decir, para graficarlo, si una fábrica tiene 3 turnos de 8 horas, que tenga 4 turnos de 6 horas, ¿no? Y se crean nuevos puestos de trabajo en las horas que quedan liberadas, sin cláusula de flexibilización laboral, insisto, y sin afectar el salario de quien se reduce la jornada. Este es un tema clave porque tanto se habla de lo que ha quedado viejo. Bueno, la jornada laboral en Argentina del año 1929 es una de las más largas de América Latina, con 48 horas semanales establecidas legalmente, cuando Chile, sin ir más lejos, ya tiene la semana de 40 horas. Entonces, ¿por qué si la ciencia y la técnica han permitido el aumento de la productividad, eso no se ha redundado en el trabajador que tenga más tiempo libre para estar con su familia, para el esparcimiento, para jugar un partido de fútbol, para estudiar, para tener acceso al arte y la cultura? Es decir, que nosotros lo que queremos es que los conocimientos científicos y técnicos favorezcan la situación de vivir mejor y no de que te esclavicen más. Fíjense ustedes cómo con las empresas de delivery se usan los conocimientos informáticos para precarizarse todavía más en la situación del empleo
y hacerte fraude laboral, no reconocerte tu derecho como trabajador en la relación de dependencia, sino que te presentan falsamente como si fueses como tuviese una situación de autoempleo, ¿no? Y esto es lo que ellos quieren generalizar. Es decir, todas ventajas para los capitalistas y jorobar a los trabajadores. Y entonces nosotros esta elección la vemos como algo importante porque hay un debate político muy relevante donde los dueños del país, los grandes grupos económicos, quieren aprovechar el descontento para llevar la situación a la derecha, por eso montaron un Milei, por eso celebraron cuando el Frente de Todos, actual Unión por la Patria, pone un candidato como Sergio Massa, que ellos lo consideran un hombre de los suyos, un Larreta o una Patricia Bullrich, ¿no? Con ese panorama los dueños de este país no tienen ningún problema, saben que son todos candidatos confiables para ellos, que van a beneficiar sus intereses y de ninguna manera van a tomar las medidas favorables a la clase trabajadora que afecten los intereses de los grandes capitalistas, que son, entre otros, los que se han llevado más de 400.000 millones de dólares a paraísos fiscales, y sobre los cuales nadie, se puede decir, pero nadie toma ninguna medida. Entonces, esto es parte de lo que nosotros queremos plantear: ruptura con el Fondo Monetario Internacional, desconocimiento de la deuda ilegítima, pase al sector público del comercio exterior y de todo el sistema bancario para frenar la fuga de capitales, que es una de las causas por las cuales se evapora la riqueza nacional, y frenar además ese sinsentido, que es que actualmente tenemos un banco central quebrado, sin dólares, cuando venimos de 3 años de un superávit comercial muy importante. Argentina tuvo más de 40.000 millones de dólares de superávit comercial en los 3 primeros años del gobierno de Alberto y Cristina, y sin embargo no quedó un dólar en el Banco Central. ¿Cómo puede ser? Cuando vos tenés el Banco Central quebrado, cualquier maniobra especulativa te fuerza una devaluación, que es lo que estamos viendo nuevamente en estos días, amén de que la devaluación sea lo que viene a imponer el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la alternativa es un poco de hierro: o vamos a seguir por esta espiral de decadencia nacional, en el que en particular venimos de la dictadura para acá, donde se acrecienta la desigualdad social y donde la riqueza del país se queda en muy pocas manos, o vamos a invertir la situación, que sabemos que solo se puede lograr con la movilización de las y los trabajadores, y vamos a apuntar a un gobierno de la propia clase trabajadora. Para eso nosotros no somos ingenuos, sabemos que no se puede lograr sin la movilización de la juventud, de los trabajadores y del movimiento de mujeres, que también en estas elecciones vamos a ser quienes vamos a levantar fuertemente sus reivindicaciones contra el reforzamiento del patriarcado que algunos quieren implementar. También no puedo dejar de mencionar, lo decía Carmen, otro tema nuestro muy fuerte es el apoyo a las luchas de los movimientos socioambientales, tema que se da a lo largo y ancho de todo el país, donde hemos visto victorias importantes, como en Mendoza, cuando se logró mantener la ley 7722 de protección del agua, que se había votado en la legislatura a revertirla, y la movilización del pueblo obligó a derogar esa ley. Lo mismo en Chubut, donde también habían votado la apertura a la minería a cielo abierto y se le obligó a retroceder con la movilización popular, o en el caso de Jujuy, donde el litio es una nueva gran batalla entre las comunidades originarias y quienes vienen por el saqueo para llevarse los dólares al exterior, las empresas multinacionales que están haciendo la explotación, y dejar solamente acá el pasivo ambiental. Entonces ahí hay una pelea muy, muy importante, y menciono nuevamente que el caso jujeño fue muy ilustrativo, porque ahí el radicalismo y el peronismo se abrazaron en votar una reforma contra el pueblo, mientras la única fuerza que estaba en la constituyente y que se opuso consecuentemente renunció para no votar esa constitución y se ligó a la lucha popular, fueron los compañeros de izquierda, en particular de nuestro partido, con Alejandro Avilca, Natalia Morales y todos los compañeros que vinieron jugando un rol tan importante en esa lucha, donde incluso muchísimos votantes de Morales fueron quienes compusieron gran parte de las movilizaciones, de las maestras, los docentes en general, de los municipales, de los jóvenes y de las comunidades originarias que se encuentran todavía cortando numerosos puntos de la provincia, que saben que les va la vida, ¿no? Perder el agua para ellos es perder la posibilidad de la agricultura familiar, de la cría de ciertas especies con las cuales para ellos son el sustento de todos los días, implica la liquidación de su propio hábitat.
nada se tiene que hacer sin el consenso de las comunidades, esto lo decimos con absoluta claridad. Y todos los recursos estratégicos de la economía tienen que ser nacionalizados, no tienen que ser para el saqueo, sino que tienen que, en los casos que hay consenso social para su explotación, tiene que hacerse con el consenso obviamente de las poblaciones y bajo gestión de trabajadores, y que los recursos generados queden para construir escuelas, para el plan de vivienda, para infraestructura, y no para que se lo lleven las multinacionales. Por ejemplo, la tasa minera acá, las regalías son del 3-4%, parece un chiste, pero es lo que hay en la ley minera de la época del menemismo. Entonces, nosotros presentamos un programa integral que va en el sentido de pelear por una salida de fondo, por un gobierno de las y los trabajadores, y la candidatura, la fórmula presidencial de Miriam Bregman y Nicolás del Caño, acá en la provincia, con Rubén Pollo Sobrero, dirigente de los ferroviarios de Aedo, como candidato a gobernador, con una compañera docente, Natalia González Eligra, a la Senaduría Nacional va otra compañera docente de La Matanza, Graciela Calderón, con un trabajador de la alimentación, Javier Puca Hermosilla, referente de la oposición antiburocrática a Rodolfo Dada en ese sindicato, y en mi caso tengo la responsabilidad de encabezar la lista de diputados nacionales, junto con otra trabajadora ferroviaria, Mónica Tauer, y otros compañeros que pueblan nuestras listas que tienen estas características, trabajadoras y trabajadores, luchadores de los distintos movimientos que expresan todas las reivindicaciones populares, que es lo que pueblan nuestras listas a lo ancho y largo del país, en particular acá en la provincia, donde hemos podido presentar listas en numerosos municipios y con la expectativa de que el desencanto que hay no se exprese en la abstención, no se exprese en quedarse en su casa, que no modifica nada, que quien tiene bronca y se queda en la casa solo permitan que sigan gobernando los que están ahora, que no se exprese en llevarse por el vendehumo de Milei, que se hace el león, pero es un gatito mimoso del poder económico, es un empleado del poder económico, un títere del poder económico, y también tenemos una discusión porque frente al descontento que produjo en una parte importante de la base del Frente de Todos el nombramiento de Sergio Massa, hay un intento de contener esos votantes con la candidatura de Juan Grabois, que nosotros lo hemos calificado como una colectora de la lista de Massa. Creemos que es efectivamente el papel que juega, porque el resto de los candidatos son los mismos, los que van en la lista. Es decir, que Grabois, que dice que está en contra del extractivismo, va en la misma lista con Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, que es segundo candidato al Parlasur, que es el que impulsó la política de la minería contaminante a cielo abierto en su provincia y reprimió a su propio pueblo. Va en la misma lista con Sergio Berni, el represor de la familia sin techo, que buscaban solo un pedazo de tierra en la lucha de Guernica, en esas escenas que nos han quedado grabadas a fuego, con la bonaerense entrando con topadoras y quemando las casas de muchos de los que ahí ocupaban para construir un country con cancha de golf, que además no se construyó, no se hizo nada, desalojaron y el territorio quedó vacío. Cuando muchas de esas mujeres eran víctimas de la violencia machista y estaban ahí buscando un lugar para vivir en plena pandemia. Bueno, el represor de esa familia va en la misma lista, insisto, que Grabois, que después habla del techo, tierra, trabajo, bla, 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 pero a la hora de los bifes tienen las listas con lo mismo que supuestamente tiene una política opuesta a la que él dice. Entonces llamamos a no quedarse ahí, a verdaderamente hacer una superación de la experiencia del peronismo. El peronismo viene ajustando hace 3 años, ya en el 2021 nos votó una parte importante de los descontentos con el gobierno, que se produjeron un incremento de nuestra votación en esas elecciones legislativas, que nos permitió conseguir 4 diputados nacionales, 2 por la provincia de Buenos Aires, donde sacamos casi un 7% de los votos en toda la provincia, y varios municipios entre el 8 y el 10%, donde en algunos de ellos logramos entrar a los consejos deliberantes, como en La Matanza, como en Merlo, como en José Cepaz o Moreno, y también en Ciudad de Buenos Aires, bueno, donde Miriam salió diputada, o en Jujuy, donde Ale Vilca, con 25% de los votos, hizo una elección extraordinaria que le permitió conseguir una diputación nacional. Y bueno, ahora vamos a dar la pelea por la senaduría nacional. Hasta donde llegamos, pero ya es un hecho que van varias elecciones que le ganamos al peronismo en la capital, en San Salvador, donde es más difícil las maniobras y truchadas electorales que se hacen en esa provincia. Entonces nosotros vamos por consolidar esa elección que
tuvimos en el 2021. A nosotros siempre nos va mejor en legislativas que en ejecutivas, pero en este caso, aún siendo una ejecutiva, creemos que podemos tener un desempeño importante que fortalezca a la izquierda, en primer lugar, como un mensaje político en la votación presidencial, y fortalezca nuestra presencia en el Parlamento Nacional, en la legislatura provincial y donde sea posible también en los consejos deliberantes, que para nosotros van a ser bancas de lucha. Alertamos que si gana la derecha, el peronismo no va a ser oposición. Ya fue fundamental para todo lo que hizo Macri en sus 4 años de gobierno, donde sin un sector del peronismo que le votase las leyes no hubiese podido avanzar en sus medidas regresivas. Entre otros, Sergio Massa fue artífice de muchas de las votaciones que en el Congreso se hicieron de las leyes de Macri, y fue un aliado de Macri en la primera parte de su gobierno, y otra parte del peronismo que se pasó el llamado peronismo federal, que ahora está con Unión por la Patria, pero en ese momento le votó todo al Macri. Por el contrario, insisto, yo creo que nosotros tenemos una trayectoria, se sabe que lado vamos a estar, del lado de las y los trabajadores, apoyando las luchas, apoyando las movilizaciones. Como decía Fernanda, nosotros cuando somos diputados cobramos como docentes, hacemos la propuesta, pero además lo llevamos adelante, repudiamos los privilegios de toda la casta política y toda la casta de funcionarios judiciales también, y lo nuestro es, cuando logramos una banca legislativa, un puesto de lucha a favor de la clase trabajadora. Bueno, son algunos de los puntos fundamentales que estamos difundiendo, y bueno, felicitaciones por haber armado la lista a las compañeras y compañeros de acá de Junín. Tenemos una pelea en contra de la corriente, de ya, en contra del gran poder de los dueños de la tierra, para defender a las y los trabajadores precarizados, la educación pública, las luchas del movimiento socioambiental, las luchas del movimiento de mujeres, que es parte de las reivindicaciones en las que nuestras listas están presentes, y bueno, ahí está nuestra